Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este jueves 13 de abril del año 2023. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, y seguirnos por nuestras señales digitales a través de TuneIn y YouTube. Comento rápidamente algunos titulares de la prensa nacional e internacional, porque ya tenemos a nuestra primera invitada vía Zoom. Una de las noticias más destacadas y más comentadas ayer en redes sociales tiene que ver con el fallecimiento de Tibisay Lucena, expresidenta del Poder Electoral. Ella actualmente formaba parte del equipo de Nicolás Maduro, destacada figura del chavismo en Venezuela, lo dice France 24. Y leo parte de la nota: el fallecimiento de la expresidenta del Consejo Nacional Electoral, ministra de Educación Universitaria, era el cargo que tenía. Tibisay Lucena fue anunciado este miércoles 12 de abril por la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Miembros del gobierno expresaron su tristeza y gratitud a Lucena, de quien resaltaron que dedicó más de 14 años de su vida a la defensa de la educación del país. Y bueno, es una figura emblemática para entender la historia de Venezuela por el papel que jugó frente al Consejo Nacional Electoral. Del tema comercial vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. Bueno, saben ustedes, no vale la pena, creo, recordar la historia de Tibisay Lucena ante el máximo ente comicial y los momentos aciagos para los ciudadanos que, bueno, permiten entender lo que ha ocurrido al menos en el ámbito político en nuestro país. Sobre la supuesta cruzada contra la corrupción, Tarek William Saab, esto lo monitoreamos, anunció que la cifra de detenidos ya asciende a 58. El fiscal general, dice la nota de monitoreamos, impuesto por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, informó en horas de la noche de este miércoles que el número de personas arrestadas por presunta vinculación con la trama de corrupción aumentó a 58, y esto suma y sigue. Hemos tratado de entender con algunos invitados de qué se trata y el alcance que esto tiene. Un Nuevo Tiempo pidió al Consejo Nacional Electoral la habilitación de centros de inscripción y actualización de datos en el registro electoral. Lo mismo ha hecho Primero Justicia. De esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy, sobre todo tomando en cuenta la primaria que organiza la oposición para el próximo mes de octubre. Nos acompaña Carolina Oscategui a esta hora, quien es vicepresidenta de la Comisión de Primaria. Le agradezco recibir nuestra comunicación. Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Un placer estar de nuevo compartiendo contigo y con tu audiencia. Pues mucho interés de conocer los detalles que pueda compartir con nosotros. Yo iniciaría a partir de este tema del registro electoral. ¿Qué ha ocurrido? Porque esta petición que están haciendo algunos partidos políticos coincide con, digamos, el trabajo que ustedes han hecho para efectivamente permitir la actualización de datos en Venezuela y sobre todo para los ciudadanos que están en el exterior. La escuchamos. Sí, en efecto, desde nuestras primeras reuniones con el CNE, los requerimientos que nosotros hacíamos era, en primer lugar, la utilización de los centros de votación para el proceso de primarias, ¿verdad? Los centros de votación tradicionales. Hemos visto estudios donde la población quiere, un 70% de la población está de acuerdo con participar en los centros de votación tradicionales, así que nos parece mucho más seguro, mucho más fácil de ubicarse y bueno, es lo que nos corresponde como ciudadanos. Nuestros procesos electorales, hacerlos donde tradicionalmente siempre los hemos hecho. En segundo lugar, hemos pedido el inicio de las jornadas especiales de actualización del registro electoral, tanto para los venezolanos en Venezuela. Sabemos que hay más de 3.225.000 venezolanos mayores de 18 años que no están inscritos en el registro electoral, que viven en Venezuela, que deberían estar habilitados para participar en cualquiera de los procesos que por venir en estos 3 próximos años. Y no tienen en este momento la facilidad para hacerlo, puesto que la única forma para tú actualizarte en el REP, para inscribirte en el REP,
es acudiendo a la oficina principal en cada uno de los estados y eso está en la capital del estado. Y como podemos ver, por ejemplo, quien vive en Upata, llegar hasta Ciudad Bolívar es más o menos complicado. Aquí mismo en Miranda, quien vive en Río Chico, llegar hasta Los Teques es más o menos complicado. Entonces nosotros hemos pedido al menos un centro de actualización por parroquia en todo el país, con lo cual estaríamos dándole la oportunidad a todos esos venezolanos que ya están en edad de votar de habilitarse para poder realizarlo. También hay una cantidad enorme de venezolanos que han cambiado su lugar de residencia, que se han movido a Caracas, que tienen otra condición, que por supuesto también deberían tener la oportunidad de actualizar sus datos y tratar de poder participar en estos venideros procesos. Con respecto a los venezolanos en el exterior, sabemos que solo 107.000 venezolanos están habilitados para votar en el exterior, lo cual es una cifra mínima en comparación con las cifras que manejamos de las diferentes organizaciones migratorias del mundo, porque no son solo las venezolanas, sino del mundo. Y también estamos solicitando que de nuevo se les permita a los venezolanos actualizar sus datos en el registro electoral a través de los consulados donde estos existan, porque todos estos venezolanos tienen derecho a participar en las elecciones presidenciales previstas para el 2024. Ahora, a propósito de la primaria de la oposición, yo le pediría un comentario y lo uno con el tema de la actualización del registro electoral. ¿Cómo avanza el proceso interno en Venezuela y sobre todo para facilitar la participación de los venezolanos en el exterior? La escuchamos. La participación de los venezolanos en las primarias, sobre todo quienes están en el exterior, especialmente para quienes están en el exterior, no va a depender del registro electoral propiamente. O sea, nosotros estamos evaluando diferentes alternativas, entre las cuales se está planteando hacer una especie de validación de identidad para poder registrarse y así participar en las primarias en todos los países donde tenemos previsto ya. Se ha hecho un estudio más o menos por el volumen migratorio de venezolanos a los diferentes lugares del mundo y ya tenemos más o menos esquematizado algunos países que vamos a cubrir. Pero este registro, por supuesto, arrojaría luces mucho más claras de dónde debemos hacer un mayor esfuerzo en cantidad de mesas y todo esto para el 22 de octubre. Pero ese es nuestro proceso interno, digámoslo así. Nosotros desearíamos, lo deseable es que todos los venezolanos que tuviesen la posibilidad de participar también en las elecciones presidenciales que serían en el 2024, porque ahora estamos eligiendo un candidato de un factor de oposición para las presidenciales, pero luego estaríamos eligiendo el presidente de la República y ahí sí todos los venezolanos debemos abocarnos a que esto sea decisión de todos. Ahora, sobre los puntos álgidos, el tema de la participación del Consejo Nacional Electoral, lo hemos comentado con usted, que ha generado la reacción de algunas organizaciones que piensan en participar, que han decidido y cómo avanzan en este punto específico. Mira, los equipos técnicos están trabajando, digamos que ya han habido algunas reuniones, pero todavía no tenemos un esquema definitivo y discúlpame nuevamente mi discreción al respecto, pero como son temas que se están discutiendo, el uso o no de las máquinas, el uso o no de los centros de votación, entonces preferimos que hasta que no tengamos una respuesta definitiva al respecto, pues no emitir opiniones. Sin embargo, sí le podemos dejar claro a los venezolanos que nosotros estamos haciendo el mayor esfuerzo posible para que el proceso de primaria se lleve al menos en los centros de votación tradicionales, por supuesto nucleados, ¿no? No podremos utilizar los 40.000 centros de votación con los que cuenta el Consejo Nacional Electoral, puesto que esto no es una elección presidencial, una elección nacional. Hemos estimado más o menos unos 5.000 centros de votación en todo el país que nos permitirían brindarle a todos los venezolanos en todo el territorio nacional pues la oportunidad de participar. Eso, por supuesto, sería mucho más seguro tanto para los electores como para quienes van a participar en la mesa y esa es nuestra principal prioridad. Ahora, hay organizaciones políticas, yo insisto, que han advertido que si
participa el Consejo Nacional Electoral, bueno, se pensarían o no en, digamos, formar parte de la iniciativa de la primaria. ¿Qué puede decirnos sobre este tema, sobre esas objeciones? ¿Qué responden ustedes? La escuchamos. Mira, nosotros, como te dije anteriormente, debemos procurar el brindarle seguridad no solamente a quienes vayan a participar a votar, a los electores, a la ciudadanía en general, sino a quienes trabajen en los centros, en cada mesa de votación, como también a quienes vayan a participar como candidatos en este proceso. En ese sentido, nosotros hemos escuchado, hemos tenido una serie de reuniones con todos los factores que están interesados en apoyar el proceso de primaria, pero también tenemos que escuchar a la población y, como te dije, estudios recientes nos reflejan que el 70% de los venezolanos se siente más seguro votando en los centros de votación tradicionales. Nosotros seguiremos luchando por tratar de conseguir los centros de votación. El resto de las negociaciones pues se irán informando oportunamente, pero no podemos, por petición de un solo factor de los que están participando en este proceso, digamos, afectar al resto de la ciudadanía y al resto de la población. Eso quiere decir que, independientemente de lo que digan estos factores, ustedes van a avanzar sobre el tema de la participación o no del Consejo Nacional Electoral, ¿correcto? Claro, claro, porque es que para nosotros el mandato es claro, nosotros debemos brindarles seguridad a todos los que participen en este proceso. Nosotros, por supuesto, tenemos un plan B en caso que las negociaciones con el CNE no dieran resultado para trabajar una primaria autogestionada. Pero, sin embargo, debemos admitir que nuestra prioridad, y así lo hemos manifestado desde un primer momento, es tratar de al menos conseguir los centros de votación tradicionales para este proceso de primaria, como se ha hecho en todos los demás procesos de primaria que se han realizado en el país, tanto en el 2012 como en la del 2016. En todos esos procesos se utilizaron los centros de votación, porque, por lo que te digo, porque es un tema de seguridad y resguardo para quienes participen en el proceso. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso, seguimos conversando con María Carolina Uzcategui, quien es vicepresidenta de la Comisión de Primaria de la oposición. Vamos a la pausa. Ya venimos con más. Gracias. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarina siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarina. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando con María Carolina Uzcategui, vicepresidenta de la Comisión de Primaria de la Oposición. Y yo le trasladaría la siguiente inquietud a propósito del tema que dejamos
antes de hacer la pausa para ir a publicidad, sabemos que nuestra invitada tiene compromisos que cumplir, porque además de algunos factores políticos que han expresado objeciones sobre la participación o no del Consejo Nacional Electoral, hay instituciones como el Centro de Estudio Político de la Universidad Católica Andrés Bello, que han expresado sus diferencias frente a la posibilidad de que el máximo ente comicial, tal y como está conformado, participe en este proceso. Y yo quisiera insistir en este tema, independientemente del tema técnico, quisiera conocer la opinión de nuestra invitada respecto, sobre todo el impacto que esto tendría para la participación o no, tomando en consideración las dudas que genera el Consejo Nacional Electoral entre los ciudadanos que se identifican con la oposición. La escuchamos. Siempre he opinado que que el principal objetivo de las primarias no es la selección de un candidato para que represente estos factores de oposición en las elecciones presidenciales, sino que el principal objetivo es de nuevo retomar la vía democrática, retomar la confianza en el voto como un elemento de cambio en el país, retomar esa cultura electoral, democrática que siempre hemos tenido los venezolanos. Parte de eso es entender que todos los procesos electorales oficiales que se vayan a realizar en el país se van a realizar en esos centros de votación y se van a realizar con esa institución. Nosotros no hemos dicho que vamos definitivamente a utilizar las máquinas o no vamos a utilizar las máquinas, como que es la principal objeción de la mayoría de estas personas que tú has señalado, tanto el Centro de Estudios de la Católica como algunas organizaciones políticas o personas que han manifestado su interés en participar. El problema en la discusión es más técnica que de locación, por decir así. Estamos claros que hay dudas sobre las máquinas, pero precisamente parte de este proceso de primaria es demostrarle a los ciudadanos en general que tenemos la posibilidad cierta de lograr un cambio en el país a través de un proceso electoral, a través de manifestar nuestra voluntad en un proceso electoral, de expresar nuestro voto con este ente o en cualquier circunstancia. Nosotros, como te digo, nuestra principal prioridad es la seguridad, tanto de electores como de participantes en los centros de votación, miembros de mesa, testigos y, por supuesto, brindarle transparencia y seguridad a quienes participen como candidatos en este proceso. Así que estamos tratando, como te digo, de lograr ese equilibrio. No es fácil complacer a todas las partes, pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por lograr ese equilibrio, porque creemos que las primarias es un hito muy importante en el regreso a la plena vía democrática de los venezolanos. Finalmente yo le preguntaría lo siguiente, porque en una entrevista a usted, le increpaban sobre la constitución del Consejo Nacional Electoral. Usted reconocía que, ahí está la ausencia de Tania de Amelio, no hay claridad sobre lo que va a ocurrir con esta institución de cara a una eventual elección presidencial. Yo le pediría un comentario. Sí conocemos las declaraciones de algunos dirigentes del oficialismo que advierten que será otra la institución que se encargue de organizar las presidenciales en nuestro país. ¿Cuál es la posición de ustedes con relación a este tema? Además, ¿qué información manejan y pueden compartir con nosotros? La escuchamos. Mire, no manejamos ninguna información, empiezo por el final, no manejamos ninguna información al respecto. Lo que sí hemos manifestado todos nosotros es que sería complicado, no imposible, complicado, porque hemos tenido situaciones en las que han cambiado el Consejo Nacional Electoral a semanas antes de las elecciones, como ocurrió en el 2021, pero nosotros pensamos que sería un poco más engorroso comenzar desde cero con un nuevo equipo en el Consejo Nacional Electoral. Ya sabemos que en el 2023 serán las primarias, pero en el 2024 las presidenciales y en el 2025 lo que yo considero las elecciones más complicadas que se van a realizar en los próximos tiempos, porque se van a elegir todas las autoridades excepto presidente.
Entonces, cambiar el árbitro cuando el juego prácticamente ya comenzó, cuando todo el movimiento electoral en el país que se va a dar con fuerza en estos 3 años ya comenzó, creo que no sería conveniente. Sin embargo, nosotros estamos preparados, como te digo, para cualquier escenario. Si deciden cambiarnos el árbitro, como digo yo, electoral, tanto para este proceso de primarias como para los venideros procesos, pues nos ajustaremos a la situación que se presente y por supuesto lo que queremos es que en todos estos procesos brille la transparencia, brille y que el resultado esté perfectamente acorde con lo que ha sido la decisión de la mayoría de los venezolanos que manifestó estos procesos. María Carolina Uzcategui, un millón de gracias por atendernos estos minutos. Ella es vicepresidenta de la Comisión de Primarias. Vamos a la pausa, regreso un poco más. Gracias, Mariale. Hasta luego. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.be. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Saludos a todos los oyentes de Radio Caracas Radio. Les habla Roto Remo y quiero invitarlos de lunes a viernes a las 3 de la mañana a la guía astrológica. Los espero con las posiciones de la luna y los planetas. Y también los sábados a las 2 de la tarde, hora de Venezuela, la guía astrológica. Un programa completo dedicado de 1 hora a todos los signos, los planetas y los astros. Solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Estos tipos, que a mí lo que más me revienta y me saca la piedra es que les digan empresarios, porque no han movido un emprendimiento en su vida, pero ni siquiera del pensamiento, porque no han pensado una idea propia nunca, se convirtieron en boliburgueses a raíz de que tenían la ventaja competitiva frente al resto de los mortales de que les daban dólares preferenciales. ¿Y qué hacían? Legitimaban capitales. ¿Y qué hacían? Se llenaban los bolsillos con el dinero que lamentablemente Venezuela produce por ser un país petrolero y que le cae a Venezuela casi que del cielo por tener yacimientos de petróleo del norte al sur y del este al oeste. Entonces, la creación, además, de esta cosa asquerosa que es la boliburguesía, que son unos ricos que exhiben su mal gusto al tiempo que exhiben lo robado, cuando en las calles de Caracas ahora se les ve de a 10 por locha, son además la encarnación de Alex Saab. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral.
comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Este espacio es presentado por RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón, certificado 18804. En nuestro sistema democrático actual es imprescindible. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Vamos a ver, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la primaria de la oposición. Se suma a nuestra mesa de debate el doctor Perkins Rocha, quien forma parte del equipo de 20 Venezuela y que está muy involucrado en este proceso. Le agradezco recibir nuestra comunicación. Doctor Rocha, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. A gusto contigo. Un gusto conversar con usted y yo inicio conversación a partir de lo que acaba de compartir con nosotros María Carolina Uzcategui, vicepresidenta de la Comisión de Primarias. Ella, ante las objeciones de los partidos políticos e instituciones en nuestro país sobre la participación del Consejo Nacional Electoral o no en este proceso, ha respondido que ellos tienen que pensar en las mejores condiciones para que se desarrolle el próximo mes de octubre y no descartaba la posibilidad de algún tipo de participación del máximo ente comicial. ¿Qué responde usted ante este tema? Lo escuchamos. Bueno, 20 Venezuela ha tenido una posición en este sentido muy frontal. En primer lugar, 20 Venezuela como factor político coadyuvante de un proceso de cambio en la dirigencia, que es el motivo por el cual inicialmente nuestra líder hizo esa proposición, donde evidentemente se incluyen eventos políticos y electorales, entre otros el 2024, ha tenido una posición frontal en cuanto a que lo que animaría al venezolano, lo que animaría al ciudadano y lo que volvería a recuperar el ánimo de combate hacia la recuperación de la libertad y de una república civil, sería un instrumento que permitiera escoger con confianza el nuevo liderazgo. Y ese instrumento no puede ser sino un voto manual. Y un voto manual sin la participación del mismo órgano electoral que hasta ahora ha participado en todos los procesos electorales y ha permitido el soporte del régimen. Es decir, creemos que exclusivamente un voto manual, que por cierto es el voto universalmente más aceptado, siendo la excepción los votos electrónicos, inclusive dentro de esa excepción, dentro de esos países que han utilizado el voto electrónico, es donde más problemas se ha presentado sobre la credibilidad del resultado, sobre la legitimación del resultado. Pues no hay razón, no hay motivo para que en este momento nadie dude de la escogencia de este instrumento. En definitiva, entiendo que la Comisión Nacional de Primarias tiene que tener una posición objetiva, ecuánime y comprensiva de todas las tensiones políticas. Y hay un sector mínimo interesado en que el voto siga siendo electrónico y que además en ese voto participe el Consejo Nacional Electoral. Pero lo que quiere el ciudadano común y corriente es la escogencia de una nueva dirigencia sin la participación del CNE. Esas elecciones primarias con la participación del CNE no serían creíbles por nadie, no estarían legitimadas por ningún ciudadano y sería
perderíamos los esfuerzos si en definitiva eso ocurriese. La pregunta que yo le haría y le he reiterado, creo que cada vez que conversamos, es, ¿ustedes han decidido participar o no? Si el Consejo Nacional Electoral al final se involucra en este proceso de primaria de la oposición. ¿Qué puede decirnos? Bueno, que no nos manejemos con los supuestos hipotéticos negativos. Manejémonos con los supuestos hipotéticos positivos, que es, por ejemplo, que estamos en construcción de un instrumento que cada día, y un proceso que cada día crecen más los adeptos, de que hay más emoción, de que hay más comprensión de la importancia de unas primarias como el primer peldaño para la recuperación de la República, y que cuando ocurra la decisión de la Comisión Nacional de Primarias en la escogencia definitiva del instrumento, bueno, ya tendremos una respuesta para eso, no tendría sentido, y creo que es inminente, María Alejandra. Esto no debería transcurrir más de una semana, esta posición, digamos, pública de la Comisión Nacional de Primarias sobre cuál va a ser en definitiva las características de ese instrumento de medición o ese instrumento electoral. Ya han tenido suficientes técnicos, expertos que les han expuesto los pros y los contras de cada uno de esos instrumentos. Nosotros sabemos, tenemos números. Cuando digo nosotros, 20 Venezuela tiene, digamos en este caso, la conciencia de que evidentemente un voto manual sería la única garantía de participación masiva del ciudadano opositor, de que la desconfianza con la participación en un voto electrónico y más manejado con el CNE podría significar menos de la mitad de lo que en circunstancias comunes y corrientes, en circunstancias normales, podría ser el número de ciudadanos que participaría. Esa situación hace que tengamos, si en el supuesto negado de que se admita la participación del CNE, tendríamos unas primarias débiles. Y lo que estamos conscientes es que evidentemente necesitamos unas primarias fuertes para consolidar, en definitiva, un grupo político nuevo, una representación política nueva de la oposición venezolana que pueda, frente al 2024 y frente a todos los eventos políticos antes y después del 2024, tener una posición de fuerza. Si no tenemos y no contamos con el ciudadano, nunca vamos a tener una posición de fuerza. Pero usted dice lo antes posible, refiriéndose a la posición de la comisión de primaria. La pregunta que yo le haría es ¿a qué se refiere? Es decir, ¿de qué tiempo estamos hablando? Y por otra parte, si ustedes tienen algún tipo de comunicación directa con la institución que está organizando este proceso. Lo escuchamos. Sí, bueno, formamos parte de un enlace, existe un enlace entre 20 Venezuela como factor político coadyuvante del proceso de primarias y la comisión, y dentro de eso se están cumpliendo, digamos, con algunos tropiezos, pero de alguna forma se está llevando a cabo el proceso del cronograma planteado. Antes del 24 de abril, según ese cronograma, deberían estar, o digamos como fecha tope, 24 de abril, deberían estar resueltos los reglamentos que van a regular el proceso. Es decir, esos reglamentos son los instrumentos normativos que van a ser de alguna forma los límites y los márgenes de competencia que todos los factores vamos a tener acá. Esos reglamentos se harán dependiendo del instrumento que se escoja. Si el voto es manual e incluye el voto del extranjero como aspiramos, pues debe haber un reglamento para que los venezolanos en el exterior sepan a qué atenerse con respecto a las primarias, cómo votar, dónde votar y cuáles serán los centros, digamos, los vigilantes de este proceso. Cómo se llevará a cabo el proceso de escogencia, cómo se llevará a cabo el proceso de postulaciones. Todos esos instrumentos normativos deben estar ya resueltos para el 24 de abril según el cronograma, lo que quiere decir que antes de esa fecha
y antes de la presentación de los reglamentos, la Comisión Nacional de Primarias debe emitir públicamente un pronunciamiento donde diga, este es el instrumento, estas son las condiciones, se va a contar o no se va a contar con los venezolanos en el exterior, se va a contar o no se va a contar con juntas regionales y de esta forma van a participar. Hoy, por ejemplo, tengo entendido que se está juramentando en todo el país las juntas regionales, que se está haciendo por vía Zoom. Bueno, el llamado es a que entienda el ciudadano que esto es un proceso del ciudadano y que la participación debe ser del ciudadano, no de los factores políticos exclusivamente, no de los partidos políticos exclusivamente. Esto es un proceso que debe llevar adelante los ciudadanos y, en definitiva, en estos actos de juramentación a nivel regional deberían estar presentes toda la sociedad civil, pues aupando y llevando a cabo estos procesos. Es decir, fecha tope para la primera parte, según el cronograma, es el 24 de abril. Estamos ante una inminente, fijación de criterios, ante un inminente pronunciamiento público de la Comisión Nacional de Primarias diciendo cuál va a ser el instrumento y qué características tendrá el instrumento de medición. Yo le pregunto sobre las juntas regionales. La organización que usted representa tiene representación en todas estas instancias de cara al proceso de primaria de la oposición. En esto hay que ser muy claro, ¿no? No tenemos representación porque no son miembros partidistas, ¿eh? Se supone que las juntas regionales es una copia a nivel estadal, a nivel de provincia, a nivel de municipio y de estados, de lo que a nivel nacional compone, es la composición de la Comisión Nacional de Primarias a nivel nacional. Es decir, son personas que no pueden ser militantes ni afiliados a organizaciones políticas actualmente, independientemente que en el pasado pudieron haber tenido algún tipo de participación partidista, pero no deben estar vinculados directamente a ninguna organización partidista. En tal manera que nuestra representación no es, hay que tomarlo en cuenta, no es que son representantes de 20. Nosotros hemos, como factor político, propuesto a nivel regional y a nivel nacional nombres de ciudadanos que conforman la sociedad civil, nombres de ciudadanos prestantes, de ciudadanos que son, digamos, modelos civiles en distintas áreas del saber civil, profesionales, técnicos, líderes sociales, en el pasado líderes políticos, pero que no tengan filiación política ni militancia con un partido específico, y mucho menos con 20 Venezuela. Esos nombres, sí, muchos de ellos fueron asumidos por la Comisión Nacional de Primarias, quien discrecionalmente escogió de las propuestas hechas a nivel regional y nacional una distinta cantidad de nombres. En promedio son 10 personas por cada estado, 5 principales y 5 suplentes. Y hasta donde tengo entendido, la Comisión Nacional de Primarias funciona en pleno, es decir, que los votos, las decisiones se toman en pleno. Tanto valor tiene la posición de un suplente como la posición de un principal para las primeras decisiones importantes que se están tomando. De tal forma que esto tiene hoy por hoy movilizado a todo el país. En cada región, en cada estado, en este momento, hay 10 personas como mínimo que han sido designadas y que van a tener la importante tarea de la construcción a nivel regional de esa decisión que debe tomar la Comisión Nacional sobre cuál es el instrumento. Esperemos que el instrumento sea el instrumento más legítimo y que genera mayor confianza. Un instrumento manual que adicionalmente implica la no participación en su puesta en marcha del CNE. Al CNE se le pidieron los libros, el libro de registro electoral y la posibilidad de manejar y de usar los centros electorales. Nosotros no, como partido político, de alguna manera cuestionamos que se le haya solicitado eso al CNE, porque el registro electoral lo tenemos todos los factores políticos desde el 2010, ¿ok? Y ya sabemos quiénes son los venezolanos que votan
Y lo que habría que hacer es alimentarlo con de los 7 millones que se fueron, de los 5 millones de esos 7 millones que están en el exterior y que están en edad para votar. Bueno, el problema aquí es técnico. ¿Cómo hacer para incorporarlos a ese registro? Porque el registro del CNE dice que afuera están 110.000 y sabemos que afuera, en edad para votar y en condiciones para votar, están casi 5 millones de venezolanos. Ese es el punto, digamos, aquí álgido. ¿Cómo hacer para incorporar a esos venezolanos? Entiendo que en la locución que haga la Comisión Nacional de Primarias tendrá resuelto la forma en que va a incorporar al registro a esos venezolanos que se encuentran en el exterior, que no es el registro electoral del CNE, que es el registro electoral de la Comisión Nacional de Primarias. O sea, el registro electoral no es propiedad del CNE. El registro electoral es el banco de datos de todos los venezolanos que en edad de votar estamos, digamos, en un instrumento. Y eso puede, como por su naturaleza pública, legalmente establecido en la República Civil y aún vigente esa norma, eso es un instrumento público, de manejo público. Eso no le pertenece al CNE de Miraflores, al CNE de Maduro. Eso le pertenece a todos los venezolanos porque son sus datos. Hay aquí un principio de habeas data fundamental. Es mi dato el que está en ese registro. Y yo, como ciudadano, decido cómo debe manejarse y a los efectos de qué debe manejarse. A los efectos de las primarias, yo decido y apruebo que se maneje mi dato personal para yo poder votar en la primaria, esté donde esté, en Venezuela o en el exterior. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a justamente la agenda de cara a este proceso el próximo 22 de octubre, es decir, el cronograma al que se refiere nuestro invitado. Y en general le pedí un comentario sobre cómo avanza el proceso. Otra vez, las declaraciones cruzadas entre los aspirantes a liderar la oposición, el impacto que esto puede tener de cara al futuro, incluso frente a una posible elección presidencial en nuestro país. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la primaria de la oposición convocada para el 22 de octubre de este año. Nos acompaña Perkins Roche. Yo le dejaba algunas inquietudes sobre el cronograma, cómo va el proceso y sobre todo esta precampaña electoral. Da la impresión, al menos tomando en cuenta los recorridos que viene realizando la aspirante de 20 de Venezuela, que ustedes han tomado una decisión de participar, pase lo que pase, es decir, con el Consejo Nacional Electoral o no,
¿Qué han debatido sobre este punto en específico? Doctor Rocha, lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, estamos participando en la búsqueda de un instrumento al cual nos habíamos negado en el pasado, porque en el pasado las condiciones eran distintas y estaba regido por un órgano que nosotros desconocíamos, como todavía desconocemos. Si pretendemos desalojar del poder precisamente al factor que ocupa arbitrariamente e ilegítimamente el poder, no podemos dejarnos normar y regular por el órgano electoral que él ha impuesto para permanecer en el poder. Y tampoco deberíamos participar en un sistema electoral fraudulento que año a año ha venido alimentando fraudes y para precisamente hacerlos valer en los actos electorales. Estamos ante la posibilidad de crear nosotros, la sociedad civil, junto con los factores políticos democráticos, otro instrumento. Y empezamos por la parte más importante, por la escogencia de un tribunal arbitral absolutamente civil, no militar, o sea, no con la injerencia técnica militar como lo estableció el CNE, no con el sistema electoral fraudulento que ellos han establecido con sus máquinas. Es decir, un tribunal, un árbitro civil compuesto por miembros prestantes de la sociedad civil venezolana que fueron escogidos, y que con ellos estamos tratando de construir este instrumento que en definitiva todavía no se ha anunciado. Tenemos fe, creencia, estamos casi que convencidos en un 90% que el instrumento que se va a escoger evidentemente es aquel que garantiza el principio elemental de que un ciudadano, un voto, y que es transparente y que no va a haber intermediación alguna entre esa decisión y el hecho público de cómo votaste, y tampoco se va a utilizar los datos del elector para luego hacer contra él una cacería de brujas. En ese sentido, estamos avanzando y nuestra aspirante está recorriendo el país conectándose con los ciudadanos, entendiendo sus necesidades, llevando su programa político, su oferta política, y de alguna manera mostrándola ante el resto de los ciudadanos. Va a llegar una fecha, esperemos que sea antes del 24 de abril, porque te repito, el 24 de abril es el tope donde el árbitro tendrá que decirnos a todos los venezolanos: este es el instrumento que después de todas las consultas, después de todos los estudios, después de todos los debates difíciles que hemos tenido con la sociedad civil y con los técnicos, este es el que creemos más idóneo, que garantice el voto seguro, transparente de los venezolanos, la seguridad de que no se van a manejar sus datos, y el voto de todos los venezolanos estén donde estén. Este es el principio, de todos los venezolanos estén donde estén. En definitiva, llegada esa fecha, decidiremos si acompañamos este proceso porque ese es el instrumento idóneo, o simplemente volveremos a nuestro redil a los efectos de buscar otro espacio, en definitiva, para llegar a lo que estamos anhelando, que es la libertad. ¿Es con las primarias o es sin las primarias? Pero aspiramos que sea con las primarias, porque las primarias es el primer peldaño, digamos, sólido que podemos tener en esta construcción de una salida, en definitiva, política al país para el 2024, o cuidado si antes. Porque nuestra visión es que no es esperar el 2024, es que una vez que amanezca, después del día siguiente de la realización de las primarias, debe haber una respuesta política a la ciudadanía, una especie de carta de navegación de qué hacer para presionar la salida inmediata del régimen. Lo que usted quiere decir es que el 24 de abril ustedes tomarán una determinación de seguir adelante o no en el proceso de primarias. ¿Es así, doctor? El proceso de primarias aspiramos que sea cónsono con nuestras visiones ciudadanas, cónsono con el anhelo del ciudadano de escogencia libre, repito, de escogencia libre y sin consecuencias nocivas para su seguridad personal,
Y en ese sentido, si el 24 de abril tenemos ya ese instrumento, continuamos con las primarias. Pero si hubiese la amenaza, o por lo menos la creencia, o la realización de una proclama que traiciona esos principios, evidentemente no vamos a participar en algo que esté contrario, en definitiva, a lo que creemos, que es la seguridad del votante, la transparencia del proceso y el respeto al hecho de que es un elector, un voto por cada elector. Estos principios han sido tradicionalmente traicionados hasta ahora por los procesos electorales. Los reclamos que tenemos del manejo de las máquinas, los reclamos que tenemos de todo el aparataje que alrededor de los centros electorales se construyó, los reclamos que tenemos y denuncias fundadas sobre cómo se chantajea para que el que vaya a votar no vote libremente, son los elementos, y cómo se ha hecho de un acto que es esencialmente civil, un acto militar, desnaturalizando la esencia del proceso electoral, nos hicieron en el pasado apartarnos de estos instrumentos, apartarnos de estos eventos. Hoy estamos construyéndolo junto a la Comisión Nacional de Primarias y junto a otros factores democráticos ese instrumento, y tenemos fe de que en definitiva se recupere el redil, se recupere la vía democrática para la construcción de un elemento que podemos decirle al mundo y a los venezolanos: aquí hay una forma de hacer las cosas distintas a como en estos 20 años se han hecho. Doctor Perkins Rocha, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con el programa electoral y sobre todo este proceso de primaria que organiza la oposición. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Catherine Manzano, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 700